En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas, con justicia social. Hoy estamos lunes 18 de diciembre. Vamos en la tercera semana de Adviento. Y el próximo domingo es Navidad, ¿no? Nochebuena, ¿no? Y hay que darle gracias al Señor porque llegamos a este tiempo. Llegamos hasta aquí, ¿no? Con vida, con salud. Por eso hay que dar gracias a Dios. Y le pedimos que nos permita celebrar una Navidad según Él. Una Navidad donde nos concentremos en el pesebre para ver la sencillez, ¿no? La humildad en que nace este niño, para ser grande entre los menores. Le pedimos perdón al Señor por todas nuestras dificultades, por toda nuestra falta de compromiso. Supuestamente hemos hecho una evaluación de nuestra vida en este tiempo, ¿no? Pedimos perdón de lo que hemos dejado de hacer y nos comprometemos a vivir el Evangelio, a hacer posible el reino de Dios aquí y ahora. Vayamos al texto de esta mañana que está tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 24. En aquel tiempo, el nacimiento de Jesús fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó ella esperando un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Pero apenas había tomado esta decisión, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas en aceptar a María por esposa, pues la criatura que hay en su vientre es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus injusticias. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel le mandó y recibió a María como su esposa. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, tenemos el Evangelio de Mateo, que nos presenta cómo fue el nacimiento de Jesús, pero lo relaciona con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Mateo está escribiendo para no judíos, para gente que no es judía, que no conoce el Antiguo Testamento de alguna manera. Entonces, por eso hace referencia al Antiguo Testamento. Veamos. ¿Qué dice el texto en sí mismo? De dos partes, el texto y una tercera que es el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el texto? Dice que María estaba esperando un hijo por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? María estaba casada con José, pero no se habían juntado todavía, porque en ese tiempo la dinámica del matrimonio era que el hombre pedía la mano de la mujer y éste se iba a preparar el hogar, la casa donde iban a vivir. Y la mujer se quedaba en casa de sus padres preparando las cosas para la casa, ¿no? Lo más necesario para la casa, ¿no? Puede decir, manteles, ¿no? Cosas para la casa. Entonces, esa era la costumbre. Por eso no vivían juntos, ¿no? Hasta que no se casaran. Entonces resulta que en ese periodo de noviazgo, podríamos decir nosotros, ¿no? De preparación, sucede que María queda embarazada por obra del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué pasaría? ¿Qué hubiese sucedido si José no aceptara? No sé. José dice que era un hombre justo, en la segunda parte del texto, un hombre justo, ¿no? Al enterarse de este hecho, lo que él reflexiona y dice: yo me voy a separar privadamente,
de María. ¿Por qué privadamente? Porque si lo hacía público, María terminaba apedreada, moría apedreada, porque ese era el castigo para las adúlteras. En este caso, María sería adúltera, porque no es hijo de José, ¿cierto? Entonces terminaría siendo apedreada y moriría apedreada y terminaría el proyecto de Dios. Ahí se terminaría el proyecto de Dios. Por eso interviene Dios por medio del ángel para explicarle a José qué es lo que está pasando, qué está sucediendo, porque él no es adivino, evidentemente. ¿No? Necesita una explicación, como todos nosotros necesitamos explicaciones a veces, ¿no es cierto? Él explica a José, tranquilo. Lo que pasa con María, ¿no? Es obra del Espíritu Santo. No es obra de ningún hombre, de otro hombre, es obra del Espíritu Santo. Ella ha concebido un hijo y tú le dice, y tú serás el padre, de alguna manera tú le pondrás por nombre Jesús. ¿Mm? Es el mandato, es lo que le dice en sueños a José. ¿No? Y José despierta y cumple lo que hace, lo que dice el ángel. Pero el texto ahí nos introduce una tercera parte que dice que todo este hecho sucede para que se cumpla lo que había anunciado el profeta, ¿no? Del Señor, lo que había anunciado el profeta del Señor. ¿Y qué dijo el profeta? Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. La Virgen concebirá y dará a luz y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Eso es Jesús, Dios con nosotros. Eso es el significado de la palabra Emmanuel, de la palabra Jesús. Entonces, ¿qué vamos a recordar el nacimiento? Que Dios viene para vivir con nosotros, hacerse humano para vivir con nosotros, para hacer su proyecto con los humanos, un proyecto de vida para todos y para todas, ¿no? Y ese es lo que Mateo pone para decir por qué se da este hecho, es para que la escritura se cumpla, el Antiguo Testamento se cumpla, ¿no? Se va cumpliendo. Pues bien, entonces, hoy nosotros, ¿no? Tenemos que comprender y entender, ¿no? Que también nosotros tenemos que aceptar el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios es que todos seamos hermanos y hermanas y vivamos juntos, trabajando, construyendo un mundo más justo, fraterno y solidario para todos. Nosotros los peruanos tenemos una gran oportunidad en este tiempo. Es una oportunidad que tenemos del Señor para construir un país diferente. A partir de toda esta crisis que nos está llenando la cabeza, toda esta situación que estamos viviendo puede ser transformada, puede ser cambiada si nosotros como cristianos, como católicos, nos introducimos, nos metemos a la política, a la buena política. Si participamos en la construcción del país, podríamos lograr un país para todos y para todas con justicia social, que es lo que no hay en el país. ¿Bien? Bien, hermanos, esa es la tarea que tenemos, la oportunidad que tenemos, ¿no? Depende de nosotros, ¿no? Si asumimos el proyecto de Jesús o no lo asumimos, ¿no? Vamos a quedarnos con una frase del Evangelio del día de hoy, ¿no? Y nos vamos a quedar con la frase que dice: José, no temas. Porque el niño es obra del Espíritu Santo. No temamos, no tengamos miedo, porque actúa el Espíritu Santo en nosotros. Pidámosles al Señor nuestro Dios que nos haga descubrir al Espíritu Santo, que nos permite escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decirnos el Espíritu Santo hoy? ¿A qué nos quiere convocar? ¿Qué nos pide que hagamos? Y no puede ser otra que nos amemos mutuamente y que formemos comunidad, que hagamos comunidad,
que hagamos un país para todos y para todas. Que el Dios de la vida nos bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos un buen inicio de semana, hermanos y hermanas.